quiero compartirte hoy acerca del propósito de la salvación. El propósito de la salvación. ¿Salvarnos de qué? ¿De qué nos había de salvar Dios? Entendimos en las enseñanzas anteriores que todo tiene un diseño, todo lo que existe tiene un diseño. Dios es un diseñador por excelencia. Dios diseñó todas las cosas, lo concibió en su mente, lo concibió en su corazón, se inspiró y luego lo trajo a la realidad. Esa es la creación. Dios creó todas las cosas, les dio un diseño, el primer diseño, le llamamos el diseño original, porque viene del diseñador, viene del que creó todas las cosas. Entonces el diseño original, todo tiene un diseño original, y el primer hombre que existe sobre la tierra se llama Adán, o se llamó Adán, y él tenía un diseño original. Era lo que Dios estaba mostrando que iba a multiplicar en todos los seres humanos. Una identidad maravillosa, una relación con el Padre maravillosa también, y también estaba mostrando propósito, destino y los recursos que había de necesitar para cumplir su propósito y destino. Así es que si ustedes pudieron comprender lo que representa el diseño original, vamos a poder entender muchas cosas muy importantes. Primero, ¿por qué no estábamos funcionando bien? ¿Por qué no éramos felices? ¿Por qué no estábamos dando resultados en la vida? ¿Por qué el sufrimiento, la frustración, la violencia, tantas cosas negativas que han pasado? Se alteró el diseño original. Y después podremos entender también la obra de Jesucristo. Este terrible estado donde estábamos, donde habíamos heredado esa naturaleza de sufrimiento, de frustración y todas estas cosas que nos ocurrieron en la vida negativas, era terrible y por eso necesitábamos ser salvados, porque además estábamos destinados a una eternidad sin Dios. La vida de Dios ya no iba a fluir en nosotros y Jesucristo vino a arreglar ese asunto. Entonces, representados en Adán, perdimos la imagen y la semejanza de Dios, el diseño original, con todas sus consecuencias. Si usted quiere saber un poquito más de este tema, puede consultar en YouTube el mensaje anterior, ¿verdad? El diseño original alterado se llama, ese es el tema de la enseñanza anterior, y puede usted ver todos los fundamentos que planteamos para poder entender la salvación. Entonces, en ese acto de desobediencia, ¿qué perdió Adán? La identidad original, la relación con Dios, el propósito de la vida de cada uno y los recursos asignados para cumplir ese propósito. Se perdieron 4 cosas muy importantes: la imagen y semejanza de Dios en los hombres. Entonces, en esta representación de Adán, ya no tuvimos la oportunidad de heredar esa identidad, de heredar esa posibilidad de conectarnos con la vida de Dios, de tener una relación profunda con Él, de conocer todos los misterios, toda la sabiduría, todo el entendimiento de cómo funciona la vida. Nuestra mente, nuestros ojos de la mente ya estaban como vendados y ya no entendíamos los fundamentos de la vida. Algunos hemos crecido con principios y valores y eso es correcto, mucho de eso está muy bien, pero no teníamos el conocimiento total, completo, toda la sabiduría acerca de cómo funciona la vida. Entonces, en la representación de Adán perdimos eso, perdimos la naturaleza, perdimos la relación con Dios, esa naturaleza a imagen y semejanza de Dios, el propósito y los recursos. Pero en la representación de Jesucristo fue restaurado todo. Él nos representó, ¿verdad? Y la identidad, la relación con el Padre, los propósitos y el recurso fueron restaurados. Esta es la herencia reservada para nosotros. La podemos recibir por sencilla fe. Es a través de la fe que la recibimos. Estábamos destinados a vivir sin Dios en esta vida y después de esta vida una eternidad sin Él. ¿Te imaginas? Todo el dolor, la aflicción y los terribles vacíos profundos que ocurren cuando no está la vida de Dios, sufrirlos por toda una eternidad. Esto es tremendo. Claro que necesitábamos salvación. Claro que necesitábamos buenas noticias. En los tiempos en que Jesús apareció anunciando el Evangelio, la gente necesitaba buenas noticias. Había guerra, estaban siendo conquistados por Roma. Había guerra, había hambre, había muchas necesidades. Pero eso no dista mucho de lo que pasa en este tiempo con el mundo. Hoy el mundo necesita salvación también. Porque si no hay un conocimiento de Dios, si no entendemos quién es el Creador, entonces estamos perdidos. Necesitábamos ser salvados de este terrible destino. Así es que
En la Biblia yo veo que Dios promete que vendría un tiempo de esta grande salvación. Somos la generación del tiempo cumplido. Te voy a pedir que vayamos a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y Jesús comienza a anunciar buenas nuevas. Versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, se refiere a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios, para comenzar a anunciar el evangelio del reino de Dios. Decía, verso 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Este es el momento en que Jesús da a conocer, es la realidad que Dios había estado esperando. Es el momento que Dios estaba esperando para anunciar que por fin estaba siendo una realidad la promesa de salvación. Y Jesús está siendo enviado para anunciar esto. Cuando Él comienza a anunciar el evangelio del reino, ¿verdad? Del reino de Dios, Él comienza a hablar cosas que nunca antes nadie había escuchado. En el corazón de Dios y en el corazón de Jesús hay un objetivo bien claro que tiene dos cosas muy importantes. Restaurar el estado perdido, la imagen y semejanza de Dios que Adán perdió. Entonces la meta de Jesús es que el estado que Él ha estado logrando, la identidad y toda esa obediencia al Padre, todo eso nos los quiere trasladar, impartir en una naturaleza nueva para nosotros a través de herencia. Entonces Jesús tiene en su mente restaurar la imagen perdida y en segundo lugar impartir esa identidad, impartir todo lo que Él vino a establecer, el reino de Dios. Por causa de esta imagen restaurada podremos participar de algo muy importante, el reino de Dios en nuestras vidas y en esta tierra, porque el reino de Dios cambia los efectos de la vida. Así es que en esta enseñanza vamos a ir entendiendo cómo la Biblia nos explica acerca de la salvación, cómo es importante entender salvación. Iglesia, tú ya tienes la salvación, pero es probable que no la hayas abrazado completamente. Es probable que no estés disfrutando de sus beneficios. Es probable que los efectos que debe de tener en tu vida, de bendición, de prosperidad, de plenitud, no los estés viviendo. ¿Por qué? Porque es necesario que pongamos atención a lo que habla el Espíritu en su palabra. Ven conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Mira lo que expresa el apóstol Pedro, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Pedro está explicando que hemos nacido de nuevo. Nos han dado una nueva oportunidad, una nueva naturaleza, una nueva vida. La Biblia nos está enseñando que hay una nueva vida por medio de la resurrección de Jesucristo. Es por fe y es una herencia que tú recibes por sencilla fe. Verso 4. Para que recibamos una herencia. Y aquí va a definir las características de esta herencia. Dice para que recibamos una herencia incorruptible. No hay manera de que se corrompa esta herencia. Viene de Dios, es real, es verdadera y es para todo aquel que cree. Dice incorruptible, incontaminada, no ha sido tocada por nada sucio, por nada negativo, e imperecedera, no terminará nunca, no se marchita. Esta herencia les está reservada en los cielos, dice aquí Pedro. Verso 5. ¿A quiénes? A ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Dice aquí que ha sido reservada para nosotros en el cielo y que por medio de la fe somos protegidos por el poder de Dios para que alcancemos la salvación. Así es que hoy está tu oportunidad de salvación. No importa de qué raza puede ser una persona, si tiene estudios, si tiene profesión, si la regó mucho en su vida pasada, ese contexto no importa. Dios está poniendo a todos por igual en una oportunidad de salvación para todos. Pedro está diciendo que podemos ahora alcanzar estas promesas que se cumplieron en Jesús.
Podemos nacer de nuevo a una nueva naturaleza, a una identidad fuerte, a prueba de cualquier cosa que se oponga. Podemos tener una herencia que no es corrupta y alcanzar la salvación. ¿Cuántos están contentos por esto? ¿Cuántos hoy pueden celebrar la salvación de Jesucristo? Y por eso las personas ven cómo los cristianos celebran y dan alabanzas, ¿verdad?, de alegría a Dios, y adoramos a través de la música. ¿Por qué? Porque hemos entendido esta salvación. Iglesia, y usted que nos está viendo por primera vez, esta es la oportunidad de un cambio para su vida. Decídete a poner atención a lo que Dios está hablando. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que el diseño original es restaurado en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero miren, lo más importante y maravilloso de esto es que el mismo Espíritu de Dios nos convence de esto. Y esa era una oración que hacía Pablo todo el tiempo. Podemos verlo en Efesios capítulo 1, del verso 15 al 18. Efesios 1, 15 al 18. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y miren, dice así, verso 15. Por eso yo, por mi parte, está hablando Pedro, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, refiriéndose a todas las iglesias. Verso 16. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Sabes que cada mañana la pastora y yo levantamos nuestras oraciones y pedimos que esta iglesia tenga revelación. Pedimos, le decimos, Señor, en la misma oración que está haciendo Pablo, esa oración apostólica que está haciendo Pablo, se la pedimos al Señor y le decimos, da revelación a tu iglesia, Señor, da sabiduría a cada uno de ellos, para que puedan conocerte, puedan crecer en el conocimiento de ti, para que puedan honrarte cada día más y cada día más sus vidas puedan ser transformadas. Mira, dice el verso 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Sigue hablando de herencia. Pedro habla de una herencia gloriosa. Pablo habla de una herencia gloriosa. ¿Qué es esto de la herencia? Se refiere a la salvación. No la podemos producir nosotros. Una herencia nadie la produce. Solamente viene alguien que le quiere trasladar esas riquezas y se las da y las recibe por sencilla fe. Esa es nuestra herencia. Así que el apóstol Pablo está enseñando que el mismo Espíritu Santo nos puede dar a conocer y nos convence para que sepamos nuestra herencia y crezcamos en el conocimiento de Dios. Entre tú más creces en el conocimiento de Dios, tú vas entendiendo más cuál es la mente de Dios y qué tuvo que hacer Él para crearnos, y vas entendiendo más y descubriendo más acerca de quién eres tú. Entonces lo que Dios quiere que entendamos es que cuando alguien conoce su herencia, todo cambia, todo es posible. Cuando tienes la imagen y semejanza de Dios, ¿qué tipo de relación puedes tener con Él? Cuando tienes su naturaleza, ¿hasta dónde te imaginas que podrías llegar con Él? A lo más profundo, donde nadie ha llegado ahí para conocer los misterios de la vida. Ahí están listos para darlos a conocer. La Escritura también dice que Él nos ha concedido grandes cosas, pero que son reveladas a través de esta relación con el Espíritu. Así es que tú puedes ir más profundo con Él, porque no hay nada que lo impida. Por eso es que Jesús cambia tu estado, el mío, ¿verdad? Un estado de pecador, un estado de corrupto, por el estado de Él de santidad, para que puedas tener los beneficios y los efectos que este estado puede producir. Así es que Dios quiere revelar 3 condiciones para ver el reino de Dios y disfrutar de todos sus beneficios. Esa transformación que anunciamos y enseñamos a través de las verdades de la palabra de Dios, que tienen el poder de transformar las vidas. Son buenas noticias, son las noticias del Evangelio. Jesús está diciendo, el tiempo se ha cumplido, somos la generación de tiempo cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese día, hace 2000 años, el reino de los cielos ha permanecido y se anuncia cada década, cada año, se anuncia, y generaciones están conociendo esto. Estas son las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias. Así es que el Evangelio es el anuncio que el estado de Jesús está disponible para el que crea.
Y este anuncio tiene 3 características de Jesús que han sido impartidas en nosotros y tienes que enterarte. 3 fundamentos esenciales que están en Jesús, 3 características que tiene la naturaleza de Jesús y que a través de creer en Él y recibirlo en tu vida, te son impartidas, te son dadas. Estas 3 características de Jesús, la primera es que Él es santo y sin pecado. Él no tiene pecado, Él es santo, totalmente santo, apartado para Dios, sin corrupción. El mal no lo puede tocar, la corrupción no lo puede tocar, la inmoralidad no tiene nada que ver con Él. Es santo, es un estado maravilloso, glorioso. ¿Te imaginas a alguien sin pensamientos negativos, a alguien sin pensamientos inmorales, a alguien sin corrupción en su mente, sin mentira, andando en la verdad? Eso es posible y esa es una de las características de la naturaleza de Jesús, santo y sin pecado. Y por esa causa Jesús puede tener una relación muy profunda con un Dios santo. Nosotros no éramos santos, no teníamos esta característica, no podíamos tener una relación profunda con un Dios santo porque éramos de diferente naturaleza. Era una naturaleza llena de tinieblas la que teníamos. Y Jesucristo en la cruz del Calvario intercambió ese estado con nosotros y nos dijo: yo te doy mi santidad y estarás sin pecado. Y lo primero que hizo fue perdonar todos nuestros pecados, porque ya había alguien que Él había pagado por todo, y ese era Jesús. Así es que esa es la primera característica, santo y sin pecado. La segunda característica es que Él tiene la misma naturaleza del Padre. La misma naturaleza del Padre. Imagen y semejanza de Dios. Funcionando en las habilidades de Dios. Teniendo esa proyección de su amor, esa proyección de su misericordia, de su gracia, de esa integridad y del carácter de Dios. Y lo tercero es que Él es justo. Es muy importante ser justo delante de Dios. Y ser justo es lo mismo a ser obediente a toda la ley de Dios. Ser obediente o perfecto delante de la ley de Dios. Y la Biblia nos muestra tantos beneficios. Hay una constante cuando Dios les dio sus leyes a los judíos y les dice: si ustedes obedecen y ponen atención para que crean en todo esto y lo hagan en sus vidas, entonces todas las bendiciones vendrán sobre ustedes. Y serán benditos en todo lo que hagan y prosperarán en todo lo que emprendan. Ese es un estado de justicia glorioso. Pero por causa de la corrupción y la naturaleza caída que teníamos, no podíamos ser justos delante de Dios. Así es que estas 3 características las tenían que impartir a nuestras vidas porque no las podíamos producir nosotros. Toda la Biblia desde el principio habla de este plan de salvación y anuncia que esto lo haría a través de un enviado llamado el Mesías, su Hijo Jesús. ¿No es maravilloso esto? ¿No es una gran noticia? Yo no me tengo que esforzar, ¿verdad? Nunca hubiera podido lograr ser santo porque tenía una naturaleza corrupta. Nunca podría haber logrado tener la imagen y semejanza de Dios. Nunca podría haberme presentado delante de Dios siendo justo. Pero a través de Jesucristo nos justificó y nos convirtió en justos. ¡Wow! ¿Cuántos están contentos por esto? Y miren, la Biblia nos anuncia que esta salvación vendría a través de Jesús. Todo lo que la antigüedad está manifestando en la Biblia se cumple en Jesús. Es como un anuncio que estaba haciendo Dios a través del pueblo judío que iba a venir salvación. Acompáñame a Lucas capítulo 24, versos 44 al 48 de la versión Reina Valera contemporánea. Aquí tenemos un evento donde Jesús está teniendo una conversación al tercer día después de que resucitó con 2 de sus discípulos. Dice el verso 44. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié, aun cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta? Jesús está mostrando y diciéndoles todo lo que hablaban la ley de Moisés, los salmos, los proverbios, los profetas, todo apuntaba hacia mí, se iba a cumplir en mí, todo lo que me aconteció. Y ellos estaban tristes porque ya había muerto su maestro y no se habían dado cuenta que el que estaba hablando con ellos era Jesús resucitado. Dice el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Señor, abre el entendimiento de tu iglesia para que podamos entender toda la revelación que está escrita ahí. Verso 46. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día.
así está escrito y así era necesario. Ya había un plan. Así es que toda la historia que vemos en el Antiguo Testamento, es precisamente esta parte de que está anunciando Dios a través de la Escritura que viene un tiempo glorioso de salvación. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Jesús está confirmando aquí que estaba ya escrito por el Padre, que ya estaba decidido, ya estaba definido para que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Verso 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y les dice, verso 48, de esto ustedes son testigos. Así es que estos discípulos que iban de regreso ya a su ciudad llamada Emaús, tristes, frustrados, porque ya había muerto su maestro, ya no había pasado nada, y como que estaba todo muy triste, y entonces Jesús se aparece en el camino a ellos, resucitado, pero ellos no lo reconocieron, hasta que les abrió el entendimiento, y les dijo todo lo que anunció Moisés en la ley, todo lo que contemplaba la ley se cumplió en mí. Yo soy el tiempo cumplido. Jesucristo es el tiempo cumplido para cada uno de nosotros. Por eso nos tomamos el tiempo de estudiar la Biblia y de hablar de la Biblia y de los acontecimientos de la antigüedad, pero todo eso está anunciando, está proyectando hacia un futuro. Está anunciando que nosotros seremos beneficiarios de esa salvación. Somos la generación del tiempo cumplido. A partir de que Jesucristo comenzó a anunciar la salvación, comenzó a anunciar esperanza para todos, comenzó a anunciar un tiempo nuevo, entonces a partir de ahí nosotros estamos incluidos en esta salvación tan grande. Hoy es un tiempo de esperanza maravilloso. Tú puedes tener esperanza en que tu matrimonio puede cambiar, tú puedes tener esperanza en que tu vida puede cambiar, que tu salud puede cambiar, que tu economía puede cambiar, porque el reino de Dios abarca todos los efectos de la vida. Esa es la vida abundante que Jesús nos vino a dar. Una vida que va en muchas direcciones. Una vida que nos está dando la oportunidad de disfrutar y de alcanzar un propósito maravilloso. Todo lo que está escrito en las leyes que Dios le entregó a Moisés habla hacia el futuro que se cumpliría en Jesús. La forma en que Dios podía bendecir a su pueblo en la antigüedad y justificarlos de sus pecados por un tiempo era a través de los sistemas de ofrendas que se presentaban en la antigüedad. Alguien tenía que morir por el pecador. Esa era la sentencia que Dios había dicho en su ley. El que pecare tendrá que morir. Alguien debía morir. Alguien debía pagar esa culpa y derramar sangre y morir. Pero cuando aparecen las leyes de los judíos, en el libro de Levítico, vemos cómo Dios establece reglas para que se sacrificaran no personas, sino corderitos que fueran a morir en el lugar del pecador. Así que se sacrificaba un cordero en el lugar del pecador y Dios los podía justificar. Esto lo estableció en su ley y Dios entonces podía proteger a su pueblo y podría llevarlos a prosperar. Pero no era la intención de Dios que esto fuera siempre. Dios solamente estaba anunciando a través de estas leyes, estaba anunciando que Él prepararía un cordero definitivo para venir a morir por todos. Y Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, lo identifica y dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, los quita. Los sacrificios que se hacían en la antigüedad, allá con los judíos, solamente permanecían por un tiempo, ¿verdad? Ese estado de bendición en ellos, y cada año tenían que hacer estos rituales para que Dios pudiera bendecirlos. Esto estaba anunciando que Dios enviaría a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar y pagara por el pecado de todos los hombres. Levítico capítulo 1, del verso 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 1. Estamos hablando ya de las leyes.
Levítico es el libro de las leyes que Dios le entregó a Moisés. Te voy a poner un poco en contexto. La ley judía abarca tres aspectos muy importantes. Las leyes civiles, que hablaban de cómo tenía que ser la convivencia como sociedad, cómo tenían que convivir ellos como sociedad, reglas, ¿verdad? Y fundamentos para convivir efectivamente como Dios les había mandado que se hiciera como sociedad. Lo segundo eran las leyes morales. Las leyes morales implicaban las relaciones entre ellos, cómo debía ser el trato entre ellos, ¿verdad? Familiares, entre los amigos, todo tipo de trato entre las personas. Esas eran las leyes morales. Y las leyes rituales, que eran las leyes de Levítico, esas hablaban de cómo ellos se iban a relacionar con Dios para que Dios los pudiera bendecir. Y en Levítico capítulo 1 está mostrando una ofrenda que se presentaba, que le llamaban ofrenda de paz, para estar en paz delante de Dios. Y si ellos tenían paz con Dios, entonces Dios los podía bendecir. Pero si había pecado, no había paz entre ellos, ¿verdad? Así que de esto habla esta parte, y es muy importante. Pongamos atención a lo que está pasando aquí en Levítico capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice el verso 1: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo. El tabernáculo era el templo que estaba en el desierto, era un templo portátil hecho de pieles, y que lo transportaban, se podía desarmar y lo transportaban porque ellos iban en el camino del desierto. Y dice: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, verso 2: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, ya expliqué para qué, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Verso 3: si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe de ser un macho que no tenga ningún defecto. Por eso escogían un cordero sin defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Estas leyes operaban porque cuando se elegía, el pueblo elegía a un representante, alguien que iba a ir a presentar a su ofrenda, que era el corderito, y lo presentaba delante del sacerdote, y él sabía que tenía que confesar todos sus pecados, y tenía que reconocer todos sus pecados y trasladar toda esa naturaleza de pecado, y esos pecados trasladarlos a la inocencia de ese corderito. Y entonces el sacerdote iba a trasladar la inocencia del cordero a ese hombre que presentaba la ofrenda y a todos los que él representaba. Ahí seguía viendo la representación en un solo hombre. Todos podían alcanzar esa bendición de perdonar los pecados, de cubrir sus pecados. Así que este hombre, que era uno de los líderes de las tribus, venía y presentaba su cordero cada año, y lo hacía con una fe en su corazón, teniendo en cuenta que habían ofendido a Dios, que no habían podido cumplir sus leyes, y confesaba sus pecados. Y entonces el sacerdote, al ver esto, el arrepentimiento de ese hombre, entonces él declaraba inocente a ese hombre y a todos los que él representaba, y los declaraba inocentes delante de Dios. Por eso está diciendo aquí el versículo 4, para hacerte justo ante Él. Ellos no podían ser justos delante de Dios. Era muy difícil cumplir todas las leyes de Dios todo el tiempo y con todas las personas. Pero ahora, a través de este sacrificio, había un culpable, y ese culpable era sacrificado y presentado delante de Dios. Y entonces Dios veía que se había derramado sangre del culpable, y entonces justificaba a los demás, justificaba a su pueblo. Esto era un ritual que se hacía cada año en el templo, pero no era más que un simbolismo en donde Dios estaba preparando un cordero definitivo, y ese cordero definitivo era Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que este intercambio glorioso, estaban intercambiando estado, condición. La condición del pecador era cambiada por la condición de inocente del Cordero. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesucristo nos impartió su inocencia, Jesucristo nos impartió la santidad, Jesucristo nos impartió su estado moral perfecto, Jesucristo nos impartió ese estado de justicia, porque Él fue obediente completamente, totalmente a Dios. Él fue justo delante de Dios, Él fue santo delante de Dios,
y fue a la cruz del Calvario, y en esa cruz del Calvario, Él estando siendo crucificado, Él puso ahí todos los pecados del mundo, todos los pecados los puso ahí y puso disponible ese estado de Jesús, de santidad, de justicia y de una nueva naturaleza sin pecado para todo aquel que cree. Hoy todo aquel que crea puede hacer un intercambio maravilloso por Jesús. Esa es nuestra herencia gloriosa. Y cuando tú lo haces de todo tu corazón, sabes, allá en la antigüedad funcionaba este ritual, porque cuando Él lo hacía de todo su corazón, en verdad Dios los bendecía, en verdad Dios los liberaba de los enemigos, los liberaba de toda enfermedad y prosperaba todas las cosechas y su economía se iba a buena prosperidad. Así es que entonces Él se convierte en quien yo era y toma mi lugar de pecador y obtiene los efectos de ese pecado. El castigo y la muerte que estaba destinada para mí, la recibió Jesús. Y su condición de santo, de justo, su condición perfecta me fue impartida a mí. Y ahora puedo yo tener una relación con Dios muy profunda, porque hemos creído en este sacrificio de Jesús. Lo que Dios está diciendo, en otras palabras, vengan a mi Hijo Jesús, extiendan su mano sobre el Cordero. Y cuando estoy diciendo extiendan su mano sobre el Cordero, estoy diciendo extiendan su fe sobre el Cordero. Extiendan su fe sobre el Cordero. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 10, verso 6. Romanos 10, verso 6. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios, la manera en que podemos hacernos justos ante Dios, ¿verdad? Dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? No es posible eso. Verso 7, ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Eso tampoco es posible. Verso 8, en realidad, la fe dice así: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios o en tu boca y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es ese? Extiende tu mano sobre el Cordero, extiende tu fe, tu corazón hacia el Cordero. Si declaras, verso 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás santo, justo y sin pecado, y tendrás una nueva naturaleza. Quiero leerlo otra vez este verso 9. Si tú declaras abiertamente, ahora esa declaración es una declaración de arrepentimiento. Lo que hacía el hombre de Levítico cuando iba y presentaba al corderito, y él sentía en su corazón, muchas veces había lágrimas en el corazón por haber fallado a Dios, por haber pecado contra Dios. Había un sentir en el corazón de haber transgredido las leyes de Dios y haber deshonrado a Dios. Y dice aquí que si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces santidad, justicia y una nueva naturaleza vendrá a tu vida y comenzarás un nuevo tiempo y comenzarás una nueva esperanza, nuevas oportunidades para tu vida. Una nueva oportunidad de tu familia ser transformada, ser reformada. Una nueva oportunidad para que tu economía prospere. Una nueva oportunidad para que tu salud prospere. Una nueva oportunidad para que tu matrimonio avance. Nuevas oportunidades. Eso es la salvación. Una nueva naturaleza. Entonces mira, verso 9 dice que tú si declaras, y esa declaración es una declaración de arrepentimiento. Así es que en esta mañana yo te digo, extiende tu corazón, extiende tu fe a Él. Extiende tu fe, creyendo de todo tu corazón que Jesucristo se llevó todos tus pecados, que Jesucristo se llevó toda esa condición que no te permitía ser feliz, que no te permitía avanzar en la vida, que no te daba las posibilidades de arreglar los asuntos matrimoniales, o arreglar los asuntos de tu economía, o arreglar los asuntos familiares, o arreglar todo lo que estaba mal en tu vida. Extiende tu corazón. Verso 10, voy a terminar con el verso 10, mira, dice así: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios,
Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Si tú lo crees, esa es tu herencia. Toma esa herencia que está disponible en la cruz del Calvario y dile a Jesús: tú eres mi Salvador, yo creo en ese sacrificio, yo creo que tú te llevaste ya mi frustración, ya no tengo que seguir con esa frustración, con esa angustia, con esa corrupción. Tú te llevaste la inmoralidad, tú te llevaste el pecado, te llevaste las enfermedades, te llevaste todo eso. Yo lo creo de todo mi corazón y yo lo tomo, ¿verdad? Porque dice aquí: es por creer en tu corazón que eres hecho justo. No es mis buenas acciones las que me hacen justo, sino es en creer en Jesús. Dice: eres justo ante los ojos de Dios, y por declarar abiertamente tu fe, eres salvo. Así es que, ¿cuántos en esta mañana quieren declarar abiertamente su fe? Repite conmigo: Señor Jesús, yo no sabía que tú habías muerto por mí en la cruz. Yo no sabía de estas buenas noticias. Y hoy me he enterado que tú eres el Salvador. Así que yo me arrepiento de todos mis pecados, dejo todos mis pecados aquí en la cruz, en ese sacrificio. Extiendo mi fe a este mensaje, al sacrificio que tú hiciste por mí. Yo creo que tú resucitaste de los muertos, que Dios te levantó de los muertos. Yo creo que fuiste a morir por mí en la cruz. Yo creo que hiciste ese sacrificio también por mí, y te recibo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.